Bienvenido a los devocionales de fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. En un mundo de confusión, ten las cosas muy claras. ¿Te parece que lo que la gente quiere es lo correcto? Cada cual se siente con el derecho de vivir la vida como le parece, y al que no piense igual se lo tilda de discriminador. La confusión en que vive el mundo sobre quién es Dios, cuáles son los valores sociales y morales con los cuales regir nuestras vidas. Todo creyente y que se considera parte del cuerpo de Cristo, estamos viviendo una de las batallas más duras, crueles, perversas y poderosas en la actualidad. La gran batalla, tal vez, que tengamos nosotros, esta generación, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. Aunque no hay un versículo específico, pero dentro del contexto bíblico, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, tenemos tres grandes enemigos del alma, que son el demonio, la carne y el mundo, y que de pronto los conocemos a profundidad algunos, pero la pregunta es, ¿sabemos cómo actúa en tu vida diaria? Hoy hablaremos de este enemigo tan sutil, atrayente, fascinante y seductor, el mundo. Tenemos que tener algo muy en claro en nuestra vida. Si queremos seguir los mandamientos del Señor, debemos estar preparados y saber que los enemigos del alma, como los acabo de mencionar, nos pueden llevar a desobedecer a Dios, a alejarnos de Dios y a negar nuestra fe en Cristo. Pero yo me preguntaba, ¿qué es lo que estaba utilizando el mundo para que nosotros los creyentes en Cristo estemos tentados o engañados o estar en alerta a estas acechanzas? Pues he encontrado una de estas estrategias del mundo, es lo que se llama el posmodernismo. Es un mundo de confusión. Hagamos una pequeña introducción. ¿Qué es el posmodernismo? Lo cierto es que el posmodernismo está afectando de alguna manera a los miembros de la Iglesia de Cristo y por lo tanto a la Iglesia de Cristo aquí en la tierra. Vemos, oímos testimonios desagradables de una mayoría de lo que hoy en día se llaman líderes, que para mí son siervos de nuestro Dios Altísimo, que están desviando la doctrina, acomodando la doctrina de Cristo a las cosas del mundo para atraer o para cautivar más miembros para la congregación que ellos pastorean. Por lo cierto, ninguna congregación es de propiedad de alguno de nosotros los siervos, es de Cristo, pero algunos son usados en decir mi congregación. Veamos que esto está afectando tremendamente a la mayoría de creyentes que para mi concepto no están redimidos, sino rechazarían estas falsas doctrinas o doctrinas de hombres. Esta es una corriente de pensamiento que se manifiesta por el incremento del individualismo con un corte narcisista, hedonista y seductor propio de la época del consumo de masas, con la consecuente desintegración de los valores, la pérdida de la fe en la trascendencia de los grandes relatos históricos y bíblicos, afectando los lazos sociales y los vínculos familiares y de pareja. Dícese que es un movimiento artístico y cultural de los fines del siglo XX, caracterizado por su oposición al racionalismo y por su culto predominante de las formas. El individualismo y la falta de compromiso social es su esencia, y eso está afectando varias congregaciones que en el próximo capítulo hablaremos de las iglesias mundializadas. Las ideologías no permiten que el ser humano piense. Escúchenme bien, por favor, mucho cuidado.
Las muchas ideas erróneas traen confusión y son contradictorias en nuestros días. El ser humano se está acercando a su fin, a la ira de Dios Jehová. La iglesia de Cristo, todo creyente y redimido, está siendo de alguna manera afectado por la posmodernidad. Sus redes interconectadas, si se me permite la expresión, son comparables con las neuronales, transmitiendo mensajes al cerebro humano, alterando todas las áreas básicas de vida, como son la emocional, la de pareja, económica, profesional, familia, salud, social y la más delicada, la área sexual, llevándolos a alejarse de la comunión con nuestro Creador. En esta última me estoy refiriendo por ser la más letal para el creyente cuando se distorsiona su sexualidad. No olvidemos el anterior tema, el altar de la idolatría sexual, que nos da unas bases para lo que estamos explicando. Estamos viviendo en un mundo sumergido en la inmoralidad sexual. Esa es una de las grandes realidades, donde el posmodernismo ha sido la herramienta eficaz para estar en esta condición tan deplorable de la perversión sexual, y que obviamente afecta a la iglesia aquí en la tierra. Mire, no importa qué religión, qué creencias o conocimiento intelectual tenga el ser humano, todos están culturizados en una globalización por medio de la tecnología audiovisual. Este comportamiento antinatural que estamos presenciando está haciendo que lleguemos a manifestarse la perversión sexual, como los días de Sodoma y Gomorra. Me refiero como las actividades sexuales, tales como la prostitución, la pornografía, la masturbación, las relaciones sexuales promiscuas, el adulterio, el incesto y la actividad homosexual, entre otros. Y en 1 Corintios 6:18 nos dice: huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Estos actos nos llevan a lo que conocemos como perversión sexual. Al decir huid de la fornicación, que es una palabra de origen griego en los textos bíblicos, en el tiempo presente nos da una énfasis a lo habitual del acto. En esta frase, pues Pablo está diciendo que los cristianos continúen huyendo de la fornicación y de toda inmoralidad sexual. En general, la moral sexual en el contexto bíblico es muy restrictiva en el comportamiento sexual del ser humano, lo que consideramos aceptable. Así califica muchas prácticas y comportamientos sexuales anteriormente mencionados como antinaturales y lujuriosos, que aborrece el Señor, pero que a nosotros nos afecta nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Lo deteriora, lo carcome, lo va consumiendo poco a poco hasta llevarlo a la oscuridad total. ¿Cómo se empieza? Con tibiezas, coqueteos, inquietudes, curiosidades que son empujadas por las obras de la carne. Hago énfasis del concepto de la fornicación, que es el acto sexual en el que solo las personas solteras están involucradas en parejas ocasionales, que cada día está en aumento. La desacralización de las relaciones sexuales va en aumento en el consciente del ser humano. En Génesis 6:1-7 encontramos el escenario del juicio de Dios en el diluvio. Aparentemente, la razón más significativa por la que Dios decidió provocar el diluvio es que la corrupción del corazón del hombre dominaba completamente a la humanidad en los días de Noé. Como también vemos el castigo tremendo
cuando cayó fuego del cielo en esa comunidad de 5 ciudades donde se pone en evidencia la corrupción y la maldad y la perversión sexual en Sodoma y Gomorra. Ciertamente Dios Jehová sabía que enviar el diluvio no arreglaría la maldad de los hombres. Y no se hizo. El problema del pecado en el corazón del hombre, después del diluvio, Dios observa que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. En Génesis 8:21 lo podemos observar. En 1 Corintios 10:11 nos dice que los relatos del Antiguo Testamento son provechosos por tratarse de algo más que registros históricos. Y Pablo nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En la historia del diluvio hay un ejemplo que debemos tener en cuenta. Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, establece un paralelismo entre la historia del diluvio y la actualidad. Eso lo encontramos registrado en Mateo 24, del 37 al 39. Y dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El diluvio histórico de la época de Noé, por lo tanto, se erige como un símbolo de juicio futuro de Dios, al igual que los contemporáneos de Noé no comprendieron su inminente destino. Muchos de nuestros contemporáneos serán arrastrados por el juicio de Dios sin comprender nunca su necesidad de un Salvador. Hermanos, déjenme decirles que el diluvio funciona como una advertencia para aquellos que presumen de la misericordia de Dios al continuar con su desobediencia. El diluvio llama a todos al arrepentimiento. Es inevitable lo que se espera en el futuro. Y Pedro nos lo dice en 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. A continuación, escuchemos esta alabanza y adorémosla de corazón y en espíritu y en verdad, porque el único que nos hace libres, el único que rompe cadenas que ha puesto el enemigo a través del mundo con todas estas ideologías, es nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, ya es hora de depender totalmente de ese Dios tan hermoso que se ha mostrado y se ha revelado. Jehová, Yahweh, el yo soy el que soy. Y ya continuaremos. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.
Solo en Cristo hay poder. Solo en el Espíritu Santo podemos hacerlo. Y es hora que estemos unidos verdaderamente, esperando que Jesús venga por nosotros, por la iglesia. Pero esta iglesia la quiere el Señor sin mancha y sin arruga. Volvamos a la antigua senda. Volvamos a ese primer amor. Estemos unidos luchando contra todas estas filosofías, con este posmodernismo, y mostremos el amor del Señor, mostremos el amor que nos da el Padre. Luchemos, hermanos, rompamos toda cadena con estas huestes satánicas que están trabajando permanentemente en destruir la obra de mi Señor Jesucristo. Toda la raza humana ha caído bajo el control de las fuerzas satánicas y no lo podemos negar, acerca de las cuales Pablo nos ha hablado. Son unos regimientos, y en el que he hablado es el de las huestes que Satanás tiene, que se dedican a obstaculizar y a obstruir la obra de Cristo y a poner fuera de combate a todo creyente individualmente. Y el campo de batalla es la mente humana, donde el mundo va idealizando, enamorando, atrapando por medio de sus costumbres, ideas. Pero mire la advertencia que nos hace el Señor a través de Juan. En 1 de Juan 2, 15, 16 nos dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué estamos viendo dentro de las congregaciones? Hombres que de alguna manera le han servido al Señor, pero que hoy no se mantienen en esa senda de obediencia, de amor, de identidad en Cristo. Han renunciado a ese amor tan inmenso y se han vuelto instrumentos de Satanás. Hoy, en inicios del siglo XXI, se está manifestando de una manera sobresaliente esta maldición generacional, como la interpreto y la llamo. Sí, de la inmoralidad sexual. Es la maldad del ser humano a través de vicios no naturales y pecados sexuales como adulterio, el incesto, la promiscuidad, entre otros. Lo cual los resumimos en el concepto de la inmoralidad sexual, que nos lleva a la aberración. Ahora, la maldad está en pleno apogeo en toda la raza humana, alcanzando proporciones universales. La gente se ha vuelto completamente corrupta, fabricando el mal al más alto nivel posible. Y vuelve el Señor y nos advierte a la iglesia en Filipenses 3:19. Y Pablo dice: cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Hay dolor en el corazón del Padre, en el corazón de mi Señor Jesucristo, al ver que hombres que alabaron al Señor y llevaron a otros a alabar al Señor con sus interpretaciones musicales, hoy los vemos sumergidos y adorando las cosas del mundo. La decadencia de los valores morales de hoy día permiten que los hombres y las mujeres aprueben y consienten de un comportamiento que la Biblia claramente nombra como pecado. Tienen una mente reprobada, tienen una conciencia cauterizada. No hay poder humano que los cambie.
Esta conducta ha llegado a ser un modo de vida aceptado por muchos. Lo que Dios nombra pecado ya está en vista de muchos, no es pecado. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Una conciencia cauterizada, una manada de reprobados por la violencia, la fornicación y otras costumbres desordenadas abundan en los medios audiovisuales como la televisión, como el internet, las películas, y en mucha literatura vemos esa decadencia, esa maldad, esa influencia malvada que entra al hogar como entretenimiento, todos estos canales de televisión, pero que lamentablemente también ha entrado en las congregaciones, en la iglesia del Señor. Cuidado, hermanos, que en lugar de ser espigas de trigo, sean cizaña. La mente del hombre y la mujer y los hijos están llenos de deseos y pensamientos inmoderados y sensuales. Sí, nos ha ido envolviendo ese entorno de sensualidad por donde quiera lo vemos. Esto es una voz de alerta. Pongámonos al frente de la batalla con esa armadura que nos ha dado Dios y luchemos, no solamente por nosotros, sino por nuestros familiares y hermanos. Que en los púlpitos se predique de verdad la palabra de Dios y al pecado llamarlo pecado. Pero para nosotros los redimidos hay una esperanza, hermanos. En Juan 17:15, y me aferro a esa esperanza y lo invito a que se aferre a esa esperanza. Jesús dijo: no ruego que los quites del mundo, Padre mío, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo limpiamos nuestro camino? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo nos santificamos? Meditando la palabra de Dios. Antes de finalizar, y como para darle un toque más profundo, veamos cómo el mundo define lo que entiende como inmoralidad sexual en esta cosmovisión. Algunos dicen que es inmoral, por ejemplo, solo cuando se es infiel a su pareja. Pero déjenme decirles que inmoral es la actitud o la condición de no seguir los parámetros de la moral y de la buena conciencia, y de no violar la conciencia. Si es así, veamos cómo responden los del mundo ante esta percepción. ¿Cómo la interpreta el cerebro de las personas que están entenebrecidas? ¿Cómo se manifiestan esas sensaciones que reciben a través de los sentidos? Entre los antecedentes más antiguos encontramos las siguientes evidencias. 1. En el siglo XIX la homosexualidad se convierte en una identidad popular más allá de la naturaleza de los actos sexuales. Es decir, nace una nueva identidad social entre los grupos populares que se identificaban plenamente con la orientación sexual homosexual, o entre los anglosajones, su cultura libre de expresión. Por ejemplo, en Berlín tenían una vibrante cultura homosexual en las décadas de 1920, existiendo incluso un himno. La canción se llamaba Morada, que las lesbianas también percibían como propio. En 1928, un libro titulado Las mujeres lésbicas de Berlín, de su autora era Ruth Margaret Rowling, popularizó la capital alemana como centro de la cultura lésbica europea. En la revolución sexual se encuentran distintas corrientes filosóficas que plantean varias reformas relacionadas con la libertad y la aprobación y protección de las autoridades y organizaciones mundiales del comportamiento sexual humano, haciendo reformas que correspondían a la visión política del humanismo antropocéntrico, asimilando en el enfoque de una literatura que salió
que se llamaba Pulp, Spicy, que eso al traducirlo quiere decir pulpa, el picante y picante, que ha hecho parte de la cultura que conocemos como posmodernismo, que se caracterizaba por la utilización excesiva de temáticas eróticas, sensuales, entre los años 1900 a 1950, con un comportamiento sexual humano decaente, de violencia, crimen y consumo de drogas. Otros antecedentes fue la pornografía en la Segunda Guerra Mundial, que funcionó como un incentivo emocional para los soldados masculinos heterosexuales que se encontraban en algún tipo de servicio o combate, vigilancia militar. Este tipo de publicaciones eran comercializadas abiertamente entre los cuerpos militares. Miren eso, permitiendo el éxito comercial y la rápida difusión de la pornografía ante la epidemia de sífilis y gonorrea entre los cuerpos militares que frecuentaban prostitutas y que se había intensificado su producción y difusión de la pornografía como una alternativa segura a la prostitución. Con un mal, combatirlo con otro mal, con resultados catastróficos por su culturización, que durante la Segunda Guerra Mundial se vivió en un ambiente general que se llama homosocialidad, con hombres entre los puntos de batalla y mujeres en el servicio económico de los frentes de batalla. Se puede decir que se describe la preferencia personal por socializar, mostrando cierto afecto, amistad con personas del mismo sexo. Este ambiente representó una etapa importante en la cultura del closet y la formación de la comunidad LGBT como una identidad social y política. Pero ¿qué nos dice Efesios 5:5? Porque con certeza sabéis esto: ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Haciendo un pequeño paréntesis, nunca he estado de acuerdo que los hijos tengan que quedarse en casas ajenas a dormir, porque esa amistad se puede malinterpretar y ser usada para despertar ciertos instintos donde van a funcionar las zonas erógenas. Pero sigamos. Miren, por más que digan los del mundo que los que rechazamos estos actos o comportamientos inmorales atentamos contra los derechos humanos, o rechazar el comportamiento homosexual nos tildan de homofóbicos, que entre otras cosas están desconociendo el concepto de esa palabra que nos lleva a una fobia, que es un temor intenso e irracional de carácter enfermizo, que yo pienso que lo confunden más bien con la transfobia, o conocida como transmisia, que es nunca insultes a la persona ni la ridiculice, como vemos en algunos medios también ridiculizando este tipo de comportamientos. ¡Qué ignorancia! Miren, tampoco se trata de cuestionarlos, sino más bien el asunto es de conciencia en lo natural. Esta comunidad, su comportamiento hoy en día lo llaman homosensual o homoafectividad, basándose en su sensualidad, que es la habilidad que posee una determinada persona, lo cual provoca o conlleva a una reacción emocional de otra, exagerando los placeres de los sentidos. Por eso los invito que estén alerta, que lo que ven a través de todos estos medios de comunicación van calando, van entrando muy sutil. Lo cierto es que se repite estos comportamientos a través de las generaciones y en algunas épocas es como más marcada. Al mirar la historia de la humanidad, la inmoralidad de la sexualidad es una maldición generacional, ya que es un pecado de iniquidad. Se refleja de generación tras generación debido a los pecados recurrentes. La iniquidad espiritual forma parte del cuerpo dentro del hombre y se manifiesta afectando su comportamiento. El personaje
principal aquí es nuestras obras de la carne. El cuerpo de pecado se origina en el espíritu e invade el alma, y el cuerpo como un lodo que lo ensucia todo. Veamos qué nos dice la palabra de Dios Jehová en Colosenses 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Mire, aquí Dios nos vuelve a recalcar que todas estas cosas hay en el corazón del ser humano, un comportamiento de idolatría. Hablemos un poquito de lo que es la idolatría para ponernos de acuerdo. Es un concepto espiritual para describir el conjunto de ritos que están en oposición a Jehová. Se define como la adoración de algo o alguien que vive para esa idolatría. Los hombres y las mujeres están en busca de una vida de placer y utilizan todos los medios para satisfacer sus apetitos inmoderados. Se goza del día de hoy sin preocuparse por el mañana, indiferentes a que tendrán que dar cuenta de sus hechos en el día del juicio, cuando todos aparezcamos ante Dios. Algunos de los deleites de hoy en día son las bebidas alcohólicas, la droga y el sexo. Todos estos individuos comparten una cosa en común: son adictos al comportamiento sexual compulsivo que se manifiesta como una idolatría. Y es que se obsesionan con los pensamientos sexuales, viven para eso. Con el tiempo pierden el control de una frecuencia, con quién y bajo con qué circunstancias practican el sexo. Son esclavos atados de ese comportamiento compulsivo, cautivos. Asimismo, Satanás sutilmente atrae a su víctima inconsciente a sus garras por medio de algunas experiencias o fantasías sexuales aparentemente nos parecen satisfactorias, en especial si nos metemos a la pornografía. Es como un péndulo frente a la nariz de su víctima para hipnotizarlo. Otra evidencia de la revolución sexual fue en los años de la guerra del Vietnam y el movimiento hippie, que fueron en ese mismo tiempo. El amor libre surge como una cultura relacionada con el anarquismo y la libertad sexual. Se tiene un concepto como hijos de Dios, y que aquellos que no lo son pueden ser vertido y erróneo de lo que es el amor, porque Dios es amor, pero el hombre lo ha tomado como algo carnal. ¡Qué herejía! Caracterizada por ser una corriente contracultural que rechazaba los parámetros de la sexualidad tradicional. En los años 1970, la homosexualidad era abierta, pero políticamente ignorada. Como lo digo yo, la política es de doble moral. Las expresiones del LGBT se limitaban culturalmente al cine independiente, géneros cinematográficos que basaban su atractivo en elementos altamente lascivos relacionados con el desnudo y el sexo implícito, que iban introduciendo con escenas seductoras, sensuales, que a poco iba invadiendo la sociedad en general. Son nociones erróneas y corrompidas de la sexualidad. A partir de la década de 1970 comienza la etapa de la normalización de la pornografía, suceso que precedió a la cinematografía lasciviosa, de lo que se conoció como sexo explosión en esa misma década. Pero tenemos los hijos de Dios una gran ventaja. Recalco, no se nos olvide, dependiendo de nuestra fe y obediencia. En 2 de Pedro 1:4 nos dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Sí, hacemos parte de esa naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos participantes de esa naturaleza? Sí, es decir, que usted y yo es la verdadera esperanza que tenemos
o que tiene la humanidad. Estimado amigo, esta es una verdad tremenda, es abrumadora. Cuando usted nace de nuevo espiritualmente, recibe la naturaleza de Dios. No permita que nadie le confunda, impulsándole a pensar que la vida cristiana o la vida en Cristo más bien consiste en una serie de reglas, dogmas sobre lo que uno debe o no debe hacer. No, es mucho más allá que eso, una metanoia, es decir, que si usted hace esto o aquello, está viviendo la vida cristiana. No olvide que usted es un participante de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios Jehová, y entonces usted y yo vamos a desear las cosas de Dios. ¿Qué diferencia existe entre huir de la contaminación del mundo y huir de la corrupción del mundo? Cuando nosotros más adelante en este texto que cité en 2 de Pedro 1 y 4, nos habla que aquellos que creen ser creyentes, que han huido de la contaminación del mundo. La corrupción del mundo es aquella que está en nuestro interior. La contaminación del mundo es la que se encuentra en el exterior. Siempre se habla mucho en cuanto a programas y medidas para evitar la contaminación. Claro, este freno a la contaminación aumenta la calidad física de nuestra salud y vida, pero esto no producirá personas correctas, fieles a Dios, temerosas de Dios. Bueno, la verdad es que una descontaminación de este tipo no afectará en absoluto a la vieja y pecaminosa naturaleza humana, porque vemos es lo exterior y no nuestro interior. La gente que se considera religiosa cree pasar por una especie de procedimiento contra la contaminación que pasa por la asistencia a la iglesia los domingos, y de esa manera participan de un cierto ritual y formas de culto. En el siguiente tema vamos a ver lo que es una iglesia sensual, que es lo que nos está invadiendo en la iglesia de Cristo, y las vamos a identificar. Es cierto que por diversas motivaciones uno podría saturarse de actividades religiosas y en su interior continuar teniendo una corrupción espiritual, como hemos visto. Veamos 1 de Juan 5:4, porque nos dice: todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Preguntémonos, ¿cómo comienza la mayor parte de pecados sexuales? Al desarrollar los sentidos por miedo de las obras de la carne. Para ser tentado lo llamaremos estimulación sensual, que se conoce como sensualidad. Es cualidad de propensión excesiva a los placeres de los sentidos. Es un conjunto de fenómenos relativos al instinto y al placer sexual. En la teología cristiana se llama concupiscencia al sentir esos deseos excesivos que nos lleva a la idolatría, y que obviamente no es grato a Dios Jehová. En Santiago 1, 14, 15 puede decirse que la sensualidad consiste en atraer la atención y generar una reacción vinculada a la sexualidad, que a su vez esta altera o la distorsiona en sus características físicas, psicológicas, espirituales, carcome su mente y por lo tanto pervierte ese comportamiento natural de cada sexo. De este modo, una persona sensual provoca esto a través de la vista, el olfato, la audición, el tacto y el gusto a los demás. Vuelvo a parafrasear Gálatas 5, 19, 25. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia e idolatría. Y continuaba diciendo: orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El pecado en general tiende a amplificar la naturaleza degradada de una persona. El pecado sexual se cultiva en los recovecos
de lo oculto, de lo escondido, en los dobleces de una moralidad infectada por la falta de integridad y transparencia. Yo les pregunto, ¿acaso en esos momentos que estamos actuando con una inmoralidad o perversión sexual, Dios no nos ve? ¿Dios no está ahí? O eres íntegro o no lo eres en absoluto. ¿Qué papel tendrá la Iglesia de Cristo en una sociedad posmoderna? Pues tenemos que ser luz de un mundo sumido en la oscuridad moral y espiritual, en un mar de tinieblas. Recuerde, la sensualidad nos lleva a la idolatría para manifestarse la inmoralidad sexual. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, por medio de mi Señor Jesús, te pido perdón por haber permitido que el pecado reine en mi cuerpo mortal. Te pido que traigas a mi mente todo uso sexual de mi cuerpo como instrumento de iniquidad, para que pueda rechazar estos pecados sexuales y romper estas ataduras pecaminosas. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.